Saludos amigos, gracias y bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio de esta hora, el otro enfoque, conmigo, con Darío Cuba. Bien señores, hoy estamos a 17 de noviembre, más de mitad de mes, entonces ya en los próximos días estaremos en el mes de diciembre, donde ya las navidades están ahí cerquititas, pero vamos a las efemérides de esta noche. En el año 1499, Vicente Yáñez Pinzón sale del puerto de Palos, España, con 4 carabelas, con la que llegaría a Brasil. En el año 1800, el Congreso de los Estados Unidos sesiona por primera vez en Washington, D.C., Distrito Columbia. En el año 1869, queda abierto para la navegación el Canal de Suez, que es una vía artificial de navegación situada en Egipto que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. En el año de 1956, Europa Occidental comienza el razonamiento de la gasolina debido al boicot petrolero de los países árabes. En el año de 1961, el cadáver del dictador Rafael Leonidas Trujillo es sacado del país en el yate Angelita por orden de su hijo general Ramfis Trujillo Martínez. Finalmente, en el año 1973, Juan Bosch anuncia su renuncia del PRD tras la profundización de sus diferencias con José Francisco Peña Gómez y otros altos dirigentes. De ahí marcha y funda el Partido de la Liberación Dominicana, que hoy nos gobierna y ya con otros 3 periodos consecutivos, pues nos gobernó con el presidente Leonel Fernández. Y se tiene previsto entonces, de aquí en adelante, de una vez concluido este periodo de gobierno, continuar con el proyecto PLD, otros 4 años más con el presidente Danilo Medina. Bueno, frase del día. Atención, oiga bien. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue decir no cuando es no. Atención, oigan bien. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 fue a decir no cuando es no. Oigan qué interesante. Señores, hasta aquí la primera parte de nuestro espacio. Vamos a la pausa y tras la pausa venimos con más informaciones. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defiendan. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.
VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. Bien, señores, vamos de inmediato. Quiero hablarles de lo siguiente. Incarna genera 600 empleos y revolucionará la producción y consumo de cerdo. El Pino se inició formalmente sus operaciones este lunes. Industria Cárnica Nacional Incarna, moderna procesadora de carne de cerdo que empleará directamente a 600 dominicanos y 2.000 de forma indirecta. El presidente Danilo Medina estuvo en el acto de inauguración de la instalación que proyecta posicionarse como la más moderna del área del Caribe y revolucionando la producción y consumo de cerdo en República Dominicana. Confianza en el país. El presidente de Incarna, Wilfredo Bautista García, al hablar a los presentes, precisó que la inversión expresa la confianza que tienen sus productores en el país, tras destacar que la planta incidirá positivamente en el desarrollo del campo dominicano. El empresario pecuario dijo estar a tono con las prioridades establecidas por el gobierno, creando empleos y motivando la inversión local. Aseguró que crea un ambiente de confianza entre los productores como comprador seguro, lo que motivará el aumento de la producción, además de reducir la informalidad que impera en el mercado. Pero, como las imágenes valen más que 1000 palabras, Jeffrey le tiene unas imágenes que le va a colocar de este acontecimiento tan importante que se produjo en el Pino La Vega. Vamos a ver, Jeffrey, entonces, para que por favor nos coloque las imágenes. Esta empresa que nace hoy, precisamente en el corazón de la República Dominicana. La Vega es el centro de nuestro país y uno de las provincias con mayor producción y productividad en la parte agropecuaria. Y viene
a generar empleo en la provincia de La Vega y precisamente en esta comunidad del PIN. La mayoría de los empleados, de las personas que laboran en esta institución, me llevé el orgullo de escucharlo de sus presidentes, son de esta comunidad. Pero lo más importante es que esta es una empresa, una industria formada por productores, lo que garantiza la disponibilidad de materia prima y que abre la puerta para que los productores de cerdo del país hoy tienen una ventana nueva y que lo motiva a seguir produciendo, a aumentar su productividad y a eficientizarla. Bueno, señores, vamos a ver algunas noticias en el día de hoy. Tenemos que siguen los acontecimientos en Francia, y se ha hablado, se sigue manejando el tema, lo cual ha traído mucha preocupación en la política internacional. De ese tema vamos a hablar un poco más adelante. Y siguen entonces los temas que tienen que ver con el dengue, con el Zika. Ha habido toda una campaña que se ha iniciado para evitar que ese mal se propague aquí en República Dominicana. Y también se habla de la chikungunya. Siguen las lluvias en nuestro país. Y nosotros queremos también, otro tema de lo que vamos a tratar, quizás durante esta noche, es saludar la apertura de la remodelación que se hizo debajo de la privada, el paso a desnivel. Eso ha contribuido significativamente, por lo menos que en el día de hoy se haya alivianado el tránsito. Sin lugar a dudas que ese paso a desnivel viene a contribuir en la mejoría del tránsito. Y sobre todo el plan que existe, que nosotros quisiéramos que ya estuviera listo, el túnel que pasaría por debajo de la rotonda de la Bandera. Eso es importante que cuanto antes se construya, porque eso va a permitir un desahogo en el tránsito de la capital. Señores, es que Hugo Vera ha venido tratando ese tema de manera magistral, en el sentido de que son las mismas calles y lo que ha habido es un aumento del flujo de vehículos y un aumento también de empresas en las zonas, en las mismas zonas. Si usted se pone a ver ahí en la 27, hay varios negocios, muchos negocios más que se han instalado ahí en esa área, lo que genera un flujo mayor de vehículos. Pero bueno, saludamos esa inauguración y nosotros creemos que con eso se construye patria y la mejoría del ciudadano. Miren, de la noticia que le voy a hablar ahora, casi seguro se va a hablar mañana, por las implicaciones que tiene y a quienes afecta, ¿no? La Cámara de Cuentas tradicionalmente ha tenido la responsabilidad de fiscalizar a quienes han declarado o a motivar fundamentalmente a quienes no han declarado no han hecho sus declaraciones juradas y perseguir a quienes no lo han hecho para que las hagan, para que puedan demostrar los recursos que ellos tienen, los activos que tienen y cómo supuestamente lo han conseguido. El 70% de los funcionarios llamados a realizar su declaración jurada de patrimonio no lo ha realizado. Informó este martes, o sea, en el día de hoy, la presidenta de la Cámara de Cuentas
de República Dominicana, informó la presidenta de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, Licerot Marte de Barrio. Desde la creación de la ley 311-14 en agosto pasado, que obliga a los servidores públicos al momento de su nombramiento, siéntese doctor, acaba de llegar nuestro compañero de trabajo, César Zapata, de su nombramiento al final de sus funciones, a realizar la declaración de sus bienes. 3.139 han sido requeridos para tales fines, pero solo 954 ha acatado el mandato. Ella dice, se ha mandado un listado a la Procuraduría General de la República de los funcionarios que a la fecha aún no ha realizado su declaración jurada. Ahora le corresponde a esa entidad actuar y aplicar las sanciones del lugar. El número de funcionarios que no han depositado su declaración es importante y es lamentable. Parece que el incumplimiento a la ley es algo que ya tenemos en la génesis de los dominicanos, dijo la presidenta de la Cámara de Cuentas. La funcionaria reitera el llamado a estos funcionarios para que realicen su declaración de bienes, ya que la ley es clara, que si 30 días de ser requerida la misma no se realiza, el funcionario pasa a estar en observancia y podría recibir sanciones tanto administrativas de destitución como penales. Señores, evítense problemas, hagan esa bendita declaración, búsquese un contador activo que sepa de impuestos sobre la renta y hagan sus declaraciones y, señores, evítense dificultades. Esta gente viene en serio porque además tiene la ley en la mano. Eso no es pecaminoso, usted decir lo que usted tiene, lo que usted se ha ganado, y declararlo y buscar un abogado que le certifique eso. Porque tenemos un error, y es que se supone, óigame, una declaración jurada es un estado financiero de sus activos, pasivos y lo que genera de capital. Y entonces un estado de resultado, sus ingresos menos los gastos, establece más o menos qué es lo que usted se ha ganado durante un periodo de tiempo, de enero a diciembre, de marzo a marzo, no sé, un año. Y entonces, si usted es frugal en sus gastos, usted va a tener dinero suficiente. Si usted no es frugal en sus gastos, pues entonces usted va a gastar ahora más de lo que usted se gana. Que eso es lo ideal, que usted no gaste todo lo que usted se gane. Eso sería lo ideal. Pero además de eso, si usted ha adquirido activo, que ha tomado un préstamo, usted tiene que decirlo. Diga, por ejemplo, que usted tomó un préstamo y entonces adquirió un vehículo, adquirió un solar, un terreno, y que lo mejoró y todo ese tipo, y escríbalo ahí. ¿Está bien? Por otro lado, el presidente Danilo Medina recibirá en el día de mañana a su homólogo de Panamá, Juan Carlos Valera Rodríguez, quien viene al país en visita oficial de 2 días, informó en rueda de prensa el portavoz del gobierno y director de comunicación. En rueda de prensa destacó el interés del presidente panameño por conocer detalles del programa de las visitas sorpresa, así como el Sistema Nacional de Seguridad y Atención de Emergencia 911, la aplicación de la jornada escolar extendida, entre otros programas que desarrolla la actual gestión. De manera pues entonces que estamos hablando de que a pesar de que hay algunos sectores aquí en nuestro país que satanizan la visita sorpresa entonces se ha convertido en un paradigma para América Latina. Y entonces también las mejoras que se han producido durante las atenciones del 911, que es una entidad que funciona y que ha venido a solucionar muchos problemas en muchos sectores. Yo recuerdo en una oportunidad, venía subiendo por la pendiente que hay ahí en Arroyo Hondo, y de frente a mí venía un señor en un triciclo. Bueno, hubo un carro que lo chocó, y el pobre hombre pues se volteó
el triciclo y se cayeron todas las frutas. Y bueno, yo me detuve y llamé al 911, señores, y en menos de, no llegó a 10 minutos, ya estaba el auxilio ahí. Primero vino una avanzada y posteriormente entonces vino la ambulancia. De manera pues que, y es un plan, eso es como, porque aquí hay cosas que funcionan bien y después con el tiempo como que pierden impulso. Ustedes saben que, ustedes recuerdan la AME cuando comenzó, era una eficiencia absoluta. Sin embargo, AME ha ido degenerando en que, bueno, como los dueños del país son los padres de familia, los transportistas de pasajeros, ellos han hecho lo que les da la gana. Sin embargo, lo que quiero resaltar, el servicio que hay en las autopistas y las vías y la carretera del país. Un servicio sencillamente extraordinario, formidable, que hay que preservar. Hay que preservarlo. Señores, hay que ver en la carretera del Nordeste, la carretera que va a Samaná, cuánta eficiencia hay ahí en ese servicio. Bueno, yo no siquiera conozco a Gonzalo Castillo, sí conozco a Gonel, el general Gonel que está manejando ese proyecto, pero realmente vale la pena que se preserve y que se refuerce con más unidades para beneficio de los que transitan por esa autopista y por el resto de las carreteras del país. Señores, vamos a una pausa y tras la pausa venimos entonces con el doctor César Zapata, que tenemos unos temas muy interesantes para todos ustedes en el día de hoy. Adelante, señor director. BBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. BBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo defienda. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos
809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. Bien, señores, ¿cómo está usted, doctor? ¿Cómo se siente? Orden. No nos quejamos. Usted tiene una corbata preciosa, doctor. Muchísimas gracias. Cónchale, qué Siguiendo bueno. los pasos de la camisa subida. Ha cambiado la temperatura, ¿verdad? Se ha puesto más agradable, ¿no? Sí. Ha mejorado. Sí. Salimos de la temporada de infierno. De invierno. No, de infierno. De calor. La temporada de infierno. Hay dos temporadas en este ¿Cuáles país. son? Verano e infierno. Y salimos de la temporada de infierno. Qué barbaridad. Es un país extraño realmente, porque es verdad que estamos en una zona tropical, pero este año fue terrible. Sí, entonces los expertos comienzan a decirnos que el niño, que la niña, que los cambios climáticos. Pero salieron mal creados esos muchachitos. Pero no sabemos realmente qué hay detrás de todo eso. Yo no, debe ser algún invento, porque el primero fue el polvo del Sahara, ¿usted no recuerda? No, sí. Se nublaba el cielo, se nublaba no, se ponía clarito y uno no veía nada, ni las Arenas nubes. del desierto, como, Pero yo como el no- bolero aquel. Sí, pero usted sabe de lo lejos que venía esa arena. Muy lejos, sí. Pero hubo muchas enfermedades nasales que se le producían. por Hubo un eso. experto, yo no recuerdo ahora su nombre, que decía que cada cierto tiempo pasamos por zonas, ¿verdad?, en nuestro movimiento estelar, por zonas donde aumentaba o disminuía dramáticamente la temperatura del planeta. Que el calentamiento global no se debía exclusivamente a la emisión de gases, sino que también por cada cierto periodo pasamos por zonas de incandescencia solar en donde la temperatura aumenta. Y pone el ejemplo de cuando pasábamos por zonas oscuras, la famosa época aquella de la glaciación, del congelamiento del planeta. Así que según ese experto, haría falta miles de veces aumentar la emisión de gases para que hubiera un cambio climático tan dramático como el que ha habido. Mire, a propósito del cambio climático, hay dos temas que por favor me gustaría conversar un poquito. Uno que tiene que ver con la conducta humana y otro que tiene que ver con el aspecto internacional, que a mí me preocupa por la declaración del presidente Hollande de Francia. Cambió el clima político del mundo. Del mundo. Pero primero quiero que hablemos de la parte conductual de un sector de la población. Mire, hay algunas personas que hay que repetir la cosa 2 o 3 veces, que usted habla con ellos y dicen, ¿qué fue lo que tú me dijiste? No, que mira, que me traiga el periódico. Ah, el periódico. Sí, el periódico. ¿Y tú leíste la primera parte? No. Léela y tú me dices. Y al rato tú le dices, ¿leíste el periódico? No. ¿Y qué fue? ¿Te olvidó? Entonces, las personas le atribuyen, hay algunos que le atribuyen que eso es, y que no entienden bien claro algunas cosas, pero que muchas veces son brillantes ese tipo de personas. Le dicen que tienen déficit de atención. ¿Qué es eso? Bueno, hay que comenzar. ¿Y eso existe? Bueno, habría que comenzar por preguntarse cuándo los síntomas son considerados síndromes. Es decir, un conjunto de síntomas identifican un síndrome, ¿verdad? Usando el modelo médico que ha tomado prestada la psicología. Un día un señor, a década del 60, llamado Leon Eisenberg, se despertó diciendo que él había descubierto un síndrome, que era el déficit de atención con hiperactividad, y que era diagnosticable en la primera infancia, segunda infancia, así durante la niñez. Pero después se comenzó a cuestionar la gente, incluso llegó a colocarse en el Manual Estadístico de Diagnóstico de los Estados Unidos. Y en los 80, 90 y entrado todavía el 2000, comenzó las empresas farmacológicas a producir sustancias para supuestamente controlar el déficit de atención en los niños. Lo medican. Tomaron como target, como blanco de sus nuevos descubrimientos a los niños. Pero ¿qué ocurre? Que se presenta un gran evento
en donde se iba a discutir el tema del déficit de atención y se invita a Leon Eisenberg, que es obviamente el que ha retomado eso, porque eso fue un discurso de los 30 y luego se quitó del tema de la psicología, pero él lo retoma en los 60. Cuando se le invita a él... ¿30 años después? Sí, 30 años después. Y a él se le invita probablemente 30 años después también fresco. a un evento y se le pregunta de manera directa cuáles son los síntomas del síndrome. Él no sabe decir los síntomas del síndrome. Se le olvidó. ¿Por qué? Porque el síntoma no puede ser a su vez síndrome. El déficit de atención es un síntoma que puede estar vinculado a cualquier otro síndrome, por ejemplo, a un profundo estado depresivo. La depresión mayor podría hacer que la persona tuviera una caída tan grande del ánimo que no pudiera mantener concentrada su atención en determinados elementos. Estoy diciendo esto a algunos psicólogos que quizás se están sorprendiendo allá en sus casas. Hasta yo estoy sorprendido porque le han enseñado eso. Sí, déficit claro. de atención con hiperactividad. Sí. Mi hijo, que ahora debe andar por los 15 años de edad, cuando estaba más pequeño, se movía mucho. Sí. Y la madre quiso hacerle pruebas de cerebro, tomografía axial computarizada, sacrificó al niño, lo dejó sin dormir durante un día completo para luego irle a hacer una prueba neurológica. Y al final se encontró con unas amigas, que no mencionaré su consultorio por un problema ético, que comenzaron a tratar al muchacho con déficit de atención. Yo prohibía, obviamente, que se le diera fármacos. Claro. Porque el déficit de atención no es más que un progreso claro del desarrollo natural del niño. Durante mucho tiempo se creyó que ese desarrollo natural implicaba que había hiperactividad, pero la actividad motora del niño no puede ser la del adulto. Absolutamente. Es claro que el niño tiene mucha más actividad motora. Mucho más energía que tiene que tomar. Mucha más energía. En el proceso de la adolescencia, obviamente, la explosión de hormonal, pues también le va a provocar unos aparentes estados alterados que corresponden con ese proceso natural de desarrollo. Entonces hay que establecer claramente la diferencia. Ahora bien, si de verdad el niño tiene un estado alterado, si de verdad su capacidad para concentrarse es deficitaria, si tiene problemas en la escuela para poder realizar la tarea, si tiene conflictos con los demás niños, y eso va unido a aislamiento, a problemas de apetito, etcétera, entonces usted debe llevarlo al psicólogo y el psicólogo realizar una evaluación para determinar si hay otro síndrome debajo de eso. Porque resulta, y oigan esto, amigos psicólogos, que la depresión infantil, contraria a la del adulto, va acompañada de una gran actividad, de una gran hiperactividad. En el caso del adulto, la caída del ánimo probablemente le afecte su capacidad de atención, incluso su interés por determinados temas, por determinadas actividades cotidianas, ¿verdad? Conocemos la hipersomnia como uno de los problemas de la depresión. Espérese un momentito. Pero en el niño no hay. No, perdón. ¿Hipersomnia qué es eso? La hipersomnia es un síntoma de la depresión donde la persona tiende a dormir por encima de las horas normales. ¿Y cómo se llama el que entonces no duerme? Insomnio. Insomnio, ¿verdad? Sí. Pero si puede ser cualquiera de los dos en el caso de la depresión. El depresivo puede tener insomnio. De hecho, puede incluso durante la noche no conciliar el sueño. No dormir. Y luego entonces en el día no poder levantarse. Y entonces está como dicen, cuando dice, se está cayendo de un sueño que la gente está hablando contigo y entonces se queda dormido. Ajá. Eso forma parte de eso. Claro. Y si la gente cuando ya está adulto puede ser que se diagnostique que tiene falta de atención. Sí, claro. Pero realmente existe la falta de atención después de adulto. Sí, claro. Pero se medica también o lo medican o no debe medicarse. Yo estoy en contra de esas medicaciones porque resulta que después se descubrió que un grupo, el 56% de los psiquiatras que estaban trabajando en ese manual de diagnóstico estaban comprometidos con farmacológicas. ¿Qué se hace entonces con una gente que se está durmiendo y que se
¿Qué hacemos? No, hay muchas técnicas, hay muchos recursos que se pueden utilizar, pero lo primero es establecer un diagnóstico. Bien. Porque ya dijimos que esos síntomas pueden estar relacionados con otro tipo de trastorno. Okay. Por ejemplo, una ansiedad no especificada. Una ansiedad no especificada es cuando identificamos los trastornos de ansiedad, la elevada tasa de ansiedad en el sujeto, sin que podamos identificar un factor, por ejemplo, depresor o de otro tipo de problema neurótico. Una gente que tiene déficit de atención puede perder el interés en determinadas actividades, eventualmente. El déficit de atención casi siempre va acompañado de poner paradójicamente la atención en diferentes elementos. Entonces no puede concluir una tarea de manera formal porque la abandona para fijarse en otra. No, como que no cierra ciclos. No cierra ciclos, Okay. pero además su atención está dispersa. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad que se llama selectividad perceptiva. Hay una gran cantidad de estímulos en el entorno, pero nosotros somos capaces de seleccionar entre esos estímulos lo que nos interesen, en términos afectivos, en términos intelectuales, en términos cognitivos. Esa cosa que nos interesa, nos podemos concentrar en ella. Sí. Aunque realmente estamos rodeados de una gran cantidad de estímulos. Muy bien. El individuo con déficit de atención no tiene esa capacidad de selectividad perceptiva. Si la gente va conduciendo y hablando por teléfono, obviamente yo creo que tiene un déficit de atención en conducir, ¿sí? ¿O no? Sí. Pero que no tiene que ver con el otro déficit de atención. No vamos a decir que hay una patología de fondo, pero definitivamente mi madre, que no es psicóloga, diría es un maldito loco. Qué cosa tan interesante. Yo creo que lo que ha habido realmente en el caso de los teléfonos celulares, hay unos nuevos trastornos, me parece a mí. Alguien me estaba llamando para que hablara sobre el famoso selfie. Sí, pero es una el barbaridad. tirarse fotos. Eso estamos volviendo locos. Debajo de eso puede haber un problema narcisístico. Y el narcisismo puede conducir a un trastorno de personalidad grave. César, yo fui a un restaurante que me invitó mi hijo. Habían 4 mesas. Yo me siento y lo golpeo con el codo y digo, Ilan, ¿qué papi? Ilan, mira para allá, para esa mesa. 5 personas, 2 damas y 2 caballeros, cada uno con el teléfono. Y digo, mira para allá, hijo, mira. 5 damas con el teléfono. Están reunidas. Entonces, están reunidas, pero no solamente eso, arreglándose el pelo y entonces, mira para acá, el selfie. Mira para acá, la autofoto. Y entonces yo digo, pero salen a almorzar juntas para conversar y no hay forma. No. Pero hay un problema, finalmente, para que cerremos este ciclo y entonces pasemos al otro tema. Y es que yo no sé hasta dónde nos va a llevar estos benditos aparatos. Bueno. Por lo siguiente, la gente cuando el teléfono se le queda en la casa, no es porque la pareja no lo vaya a ver o no, es porque se siente como desnudo, como una falta, como si hubiese perdido un ser querido. Así es. ¿Tú te imaginas? Y la gente se pone en mi teléfono, ¿y qué fue lo que pasó? No, ¿Y dónde se me quedó? ¿Y qué pasa a ser? El teléfono ha pasado a ser una prótesis. Es decir, un anexo al cuerpo. Diablo. Si tú no tienes esa prótesis, estás incompleto. Entonces tienes que volver a buscarlo. Yo creo que hay nuevas patologías que se han ido creando alrededor del consumo de los famosos aparatitos. Porque fíjate que incluso el aparato ya no es para comunicarte. Tú compras uno para comunicarte en 100, 200, 300, vamos a poner 1,000 pesos. Y otro que también es para comunicarse en 25, en 30 mil pesos. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué el consumidor, el usuario, va a dar 30 mil pesos por un aparato que se va a comunicar exactamente igual que con otro que cuesta 5,000? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a una alocada carrera consumerista que ha generado inteligentemente los teléfonos inteligentes. Los creadores del teléfono inteligente han creado entonces la obsolescencia del producto ellos mismos. Sí, la obsolescencia programada. Entonces ellos dicen, bueno, ahora dentro de 6 meses ya no es este. Ahora es el fulano que es tal 5 y después el fulanito de tal 6. Pero antes, no hace mucho, desde que tú no digo los nombres para no hacerle publicidad. No, pero no importa, porque este es un programa educativo. Bueno, antes nos conformábamos y uno se imaginaba, ¿y cómo tú estás, César?
Bien, bien, muy bien, yo me siento bien, ya me bañé. Tú te imaginabas entonces la persona como tal. Pero ahora resulta que hay una aplicación que le dice FaceTime. ¿Dónde tú estás? Déjame ver. Hazle un close a la habitación. Entonces, tú comienzas el lugar. Usted es muy... ¿Eh? Usted es un hombre muy... ¿verdad? ¿Cómo es? Actualizado. Comedido, porque te dijo que le va a la habitación. A la habitación, claro. Se hace close a otras cosas. No, una habitación... ¿verdad? Sí. Ah. Sí, profesor. Se hace incluso de otras cosas. De otras cosas también. Desde de la, parte del cuerpo. Desde la webcam. Desde la webcam. Ay, de hecho, porque yo vi una persona... De hecho, dentro de los síndromes que están pendientes de estudiarse, dentro de los trastornos que están pendientes de estudiarse, está el de la infidelidad cibernética, profesor. No. Sí. Porque yo vi una señora... La infidelidad yo lo que llegué a ver fue una señora que hacía fotocopia de sus partes íntimas, se colocaba sobre la fotocopiadora y se lo enviaba a ciertos destinatarios. Sí, a ciertos destinatarios. Entonces, yo cuando vi el documental... Pero esa mujer obtenía radiaciones peligrosas. Yo realmente no sé, porque a la verdad que uno, eso lo vi en Facebook, que se subía la fotocopiadora y le apretaba el botón. Entonces digo, pero me sobrecogí, porque la verdad es que eso... No. Oye, entonces, de todas maneras... Estoy diciendo que debe haber... ya hay una serie de estudios sobre el problema de la necesidad de andar con el celular, sobre el problema de la dependencia del celular, sobre el problema del uso del celular en lugares impropios. Hay una serie de estudios, pero yo creo que hay que profundizar un poco más. Pero nuevas patologías ligadas al smartphone. Pero hay otro problema. Mi nieto dice, papá, préstame tu teléfono. Hay un teléfono pequeñito que no es táctil. Y yo se lo entrego y dice, no, ese no sirve, es el otro. Claro. Ese no sirve. Pero no, eso no es un teléfono. Yo le digo a mis estudiantes que hay una aplicación, ¿verdad? Y que hay un dispositivo. Este es un dispositivo importante porque yo puedo hacer muchas cosas con esto. Sí. Yo puedo conectarme ahora mismo, por ejemplo, a la Biblioteca Cervantes, claro, que está ahí virtual, y yo puedo acceder al libro que yo quiera. A Harvard. Yo puedo bajar los libros que están gratis, etcétera. Yo puedo hacer muchas cosas con eso. Puedo consultar rápidamente una información. Pero quienes los tienen le dan un uso muy, muy pobre. Entonces, ¿qué ocurre? Que este aparato tiene memoria, tiene una cantidad de gigas de memoria y tiene aplicaciones que están almacenadas en esa memoria. Pero hay otro dispositivo que funciona al revés. Ese otro dispositivo se llama libro. Y ese otro dispositivo lo que hace es que te transfiere las aplicaciones a la memoria RAM tuya. Sí. A la memoria RAM tuya. Que es el que... Entonces, lean los libros, que también es una aplicación pero además tú tienes la posibilidad de... No, y tiene un elemento interesante, que las aplicaciones van a la memoria azul. Que van directas, no van al teléfono. Porque si están aquí, este es un smartphone, un teléfono inteligente. Pero usted deja de ser inteligente porque usted no lo tiene que... Sí. Teléfonos inteligentes para tontos. Sí. No. Recoja información y colóquela aplicaciones que usted pueda luego bajar, pero de su cerebro. Y es que, ¿verdad? Entonces usted se convierte... Así sería más interesante. Se convierte en un verdadero hombre o mujer inteligente. Exacto. Ahora usted es la persona inteligente. Sí. Y sabrá utilizar más eficientemente el teléfono. Bueno, doctor. Esa hipercomunicación ha generado personas más solas también, pero eso lo vamos a trabajar en otro programa. Yo creo que sí, eso lo puede trabajar mañana miércoles. Hay mucha soledad mañana miércoles. En la hipercomunicación. Es una paradoja de la y en la familia, doctor, también. Y en la misma vida del sujeto. Porque antes había un solo teléfono para todo el mundo. Ahora hay 6 teléfonos y la gente no se comunica. La gente durmiendo en la cama, se ponen de espalda y cada uno tiene un teléfono. Entonces hablan por ahí por el teléfono, por WhatsApp. Cuando viene a ver, están haciendo sexo virtual o pegando un cuerpo virtual. Ya, doctor, ya. Vamos a cambiar de tema, porque hombre, doctor, hasta ahí se llega la gente. Se llega hasta ahí. Sí, yo tengo un amigo que es enfermo de eso. No me digas. Ya él no sale con mujeres reales. Doctor, el mundo ha cambiado. Por lo menos en el ánimo de una buena parte de Europa y de Occidente, se produjo un acontecimiento que pareciera sencillo porque está a 12 horas de nuestro país. Sin embargo, de manera directa nos afecta por vínculos históricos, por vínculos y por lo que implica
los acontecimientos que se produjeron en París, que ha habido varias cifras, se habla de 153, 129 o 123 muertos por unos ataques de los yihadistas en algunos bares y restaurantes de París. Ciudad emblemática porque tiene los símbolos de la guerra, y está la Catedral de Notre Dame, está el Palacio de Versalles, está el Arco del Triunfo. Es decir, una serie de símbolos del mundo, y del arco, hablamos del Arco del Triunfo, ¿no? Y entonces, hasta ahí pareciera como fácil, pero vi la declaración del presidente François Hollande, que decía lo siguiente: estamos en guerra, no vamos a detenernos ni lo vamos a tratar con consideración hasta destruirlos. Y agrega: nosotros le hemos ganado la guerra en otros momentos y en otros lugares a otros que tenían mejores y mayores armamentos. Y entonces como que ese mensaje ha traído una situación difícil. Cuénteme usted cuál es su visión. Mira, es sumamente complejo, Darío, Cuba. Y yo no sé si eso no se puede agotar en un programa. Habría que hacer, incluso el país debe abocarse, los intelectuales nacionales, a algún tipo de mesa de discusión, de manera que para la población se puedan entender la complejidad del asunto. Porque tú mencionabas el Arco del Triunfo, pero Bagdad fue declarada Patrimonio de la Humanidad y al año siguiente Estados Unidos la bombardeó. Sí. Y los códices de escritura cuneiforme fueron pateados por los soldados. Sí. Ahí se perdió parte de la historia de la humanidad. Sí, también. Claro. Amén de la cantidad de muertos y civiles muertos. Mira cuál es la complejidad del asunto. Estados Unidos, toda política imperial, toda política de un país con cierto nivel de hegemonía y de poder es expansionista. O sea, se busca nuevos territorios, nuevas posibilidades. En la complejidad económica obviamente se orienta hacia donde están determinadas riquezas. Estados Unidos estuvo mucho tiempo con su mirada en Latinoamérica, pero desde la década de los 90 comenzaron a mirar a Medio Oriente. Las guerras son exportadas, es decir, tú mandas tus soldados allá y tratas de ocupar territorios, etcétera. Desde la Segunda Guerra Mundial ya había un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Por eso tú has visto que Arabia Saudita sí participa aliada a Estados Unidos o aparentemente neutral, a pesar de ser árabe al sector. Luego de ese acuerdo con Arabia Saudita, que es uno de los puntos que hay que conocer para poder entender lo que pasó en París, está el asunto de la conformación de bloques, los 8. Ya no era Estados Unidos solamente, sino todo el sector. El G8. Exactamente, el G8. Y luego viene el problema de la posibilidad de un gasoducto de la Rusia por Medio Oriente y de manejar de comenzar a tratar de tener control en zonas estratégicas para el manejo del petróleo. Entonces Estados Unidos arma, ya en vez de exportar la guerra, lo que hizo fue que financió la guerra. Ay, santísimo. Y arma a un grupo de sujetos que se llaman talibanes del partido talibán para pelear contra los rusos, que ganan incluso la guerra. Y Ronald Reagan llegó a llamarle héroes. Pero resulta que el líder de ese grupo, Osama Bin Laden, dijo, no, espera, esto es una guerra contra Occidente, no solamente contra la Rusia. Y allí se convierte automáticamente en el enemigo número 1 de Estados Unidos. Pero ya antes Estados Unidos había también exportado guerra entre Irak e Irán, la guerra de los 8 años, en donde Estados Unidos creó el segundo ejército más poderoso, que era el de Irak, para luchar contra Irán en la guerra de los 8 años. Luego, terminada la guerra,
Saddam Hussein, que es un gobierno que era afecto a los Estados Unidos de alguna manera, pasa también a ser un enemigo y se genera la tormenta del desierto y luego la segunda incursión que termina con la muerte del presidente Saddam Hussein. Al morir Saddam Hussein, que era, de alguna manera, mantenía cierto equilibrio laico en el gobierno, permitía la diversidad religiosa, eso comenzó a generar entonces los famosos grupos de los yihadistas, que comenzaron en la zona de Irak, a pesar de que Noam Chomsky, que es especialista en temas de política internacional, dice que ya desde antes esos grupos estaban comenzando a tomar poder. Entonces los sunitas, chiitas, los sunitas. Y entonces al comenzar a tener poder ahí, eran grupos. Cuando Estados Unidos sale, porque promete el presidente, el actual presidente de los Estados Unidos, Obama, Barack Obama, promete la salida del ejército. Promete paz, ¿no? Sí, promete la paz y promete también sacar a los militares de allí, de ese territorio. Incluso no solamente por la paz mundial, sino también por la paz de las familias que ya querían que sus hijos retornaran a Estados Unidos. Comienza la salida de los militares norteamericanos, la desaparición de Saddam Hussein, que tal vez era malo, tal vez era corrupto, tal vez mató a los kurdos con sustancias químicas, todo lo que tú quieras, pero mantenía más estabilidad. Sí. Al salir de este individuo y también salir los norteamericanos, la inestabilidad se abrió y abrió la posibilidad de que esta gente se organizara. Y probablemente allí comenzó el tema del ISIS, de un supuesto Estado, que no sé a qué le llaman ellos Estado, qué es lo que la palabra Estado significa para ese grupo, del famoso Estado Islámico, un grupo terrorista bastante difícil de controlar. Pero que es importante, no se preocupe, tranquilo, que es importante resaltar que de ese grupo islámicos son cerca de 1.000 millones, pero que en Francia hay cerca de 6 millones de islámicos ahí adentro. Sí. Ahora, los musulmanes, vamos a llamarles musulmanes, no islámicos, no todos los musulmanes tienen ese nivel de beligerancia y de violencia. El musulmán es un individuo que practica una determinada fe, una determinada religión. Pero ¿qué pasa? Que históricamente, desde muchos años, desde mucho tiempo atrás, los califatos se formaban por líderes políticos que al mismo tiempo eran líderes religiosos. Entonces, sobre esa base, sobre esa filosofía, es que el Estado Islámico quiere emerger, creando un califato, ¿verdad? Es decir, un líder que es político y religioso al mismo tiempo. Califato es una especie de dirigente. El califato, el califa es el dirigente. El califa es el califato dirigente. Es el grupo. Es la estructura política. La estructura política en la que se sustenta a ese señor. Entonces, eso que sustenta el califa. Exacto. Bien. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos están planteando. Que es una postura extremista en muchos sentidos, porque el que no está, decía los otros días un profesor muy equivocado, que el que no estaba a favor de determinadas políticas estaba en contra. Yo le decía, no, pero es que eso que tú estás diciendo es justamente la causa del mal, del radicalismo de esos grupos, que entienden que todo lo que no es a favor de Alá y su profeta es el diablo, y que hay que irlo a eliminar, y que a todo el mundo hay que matarlo. Entonces, toda esta política de exportación de la guerra también ha propiciado una nueva manera de hacer guerra, que es el terrorismo. Que ese es el otro problema, que no sabemos dónde están y quiénes son. Exacto. Entonces, ese terrorismo fue que dio ese golpe horrible, fatal, doloroso para la humanidad, esos 100 y pico de civiles inocentes que murieron en París. Pero ya había matado 147 cristianos en Kenia, estudiantes, en una universidad. Claro, aquellos eran kenianos y nadie sacó la bandera diciendo yo soy keniano. Sí, no, porque son prietos y pobres. Negros, sí. 147 kenianos, pero ya habían matado cerca de 3.000 en Nigeria. Que esa es otra situación parecida a los kenianos. Cerca de 3.000 en Nigeria. Pero que son seres humanos también. Que también son musulmanes quienes cometieron ese crimen. Los que se encerraron en las casas los quemaron vivos. Y los que se fueron a los bosques los persiguieron en motores para ametrallarlos. Entonces, eso es un problema grave que tiene la humanidad ahora en la mano, con el fortalecimiento incluso económico de este grupo, que se ha metido en una población, ahora no puedo, me disculpen porque no recuerdo el nombre del poblado en Siria,
que tienen el control del petróleo que se produce en ese poblado. Al tener el control del petróleo, están generando riqueza, recursos para armas, para vehículos. Ahora mismo Estados Unidos estaba reclamándole a la Toyota cómo es que ellos van a comprar una flotilla. Sí, una flotilla enorme. Nueva. De decenas de vehículos Toyota, altos. Altos. Entonces estamos ante una situación difícil, porque no se trata de un grupo de tipos que andan por ahí y que se explotan en algún momento por ahí, son 3 o 4. Estamos hablando de ahora un grupo terrorista estructurado, organizado y fundamentado en la idea del califato y de la radicalización de esa visión político-religiosa. Porque además, fíjate que cuando ellos explosionan, alguien se adhiera al cuerpo, un artefacto, es con la finalidad de que supuestamente tienen 73 mujeres bellísimas, rubias, vírgenes. Óyeme, una mentalidad... Sí, ese es otro problema. Mira, yo creo que... una recompensa. El otro problema fue que Estados Unidos, el Occidente, no entendió que estaba bregando con una psicología colectiva diferente, con una visión de la muerte diferente. Psicología colectiva diferente. Sí. Y es verdad, porque los últimos acontecimientos que se han producido vienen con ese incentivo y cultivándose. Claro. Ese cambio de mentalidad. Entonces, al no entender eso, no es tan simple como ir y decir, mira, la democracia occidental es esta, la vamos a venir, la vamos a sembrar aquí y ya va a dar fruto. No es tan simple como eso. Estamos hablando de personas que tienen milenios bregando con otra manera de ver el mundo y con otra concepción de la muerte. El individuo está convencido de que cuando explota en algún lugar, si él logró matar infieles, él va al cielo. Automáticamente tiene todos sus problemas resueltos. Eso es una idea que está clara en la cabeza de esos sujetos y obviamente el que está de este lado occidente percibe eso como una locura, pero esa es la manera de ellos ver el mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces eso complica las cosas porque no se trata de hablar una misma lengua, se trata de una tradición cultural que es lo que pasó por ejemplo cuando la muerte de Muammar Gaddafi. Ahí habían 20, 30 tribus desordenadas, come culebras, y este hombre trató de organizarlo en un estado, Muammar Gaddafi. Sí. Entonces, la política de eliminar a estos líderes que parecían el enemigo fue generando otro enemigo silente, engordándolo, engrosándolo, haciéndolo crecer, hasta llegar un momento en que se le está yendo de las manos. Incluso la desaparición física de Osama Bin Laden, probablemente después, esta gente del grupo islámico se había unido al partido talibán. Después terminaron separándose, ¿verdad? Separándose porque este grupo se radicalizó. Sí, porque ese otro acontecimiento, el que produjo Osama Bin Laden, que cambió el mundo en términos de seguridad internacional. Sí. Yo recuerdo que era en ese momento el tema del terrorismo a nivel mundial. Que sigue siéndolo, porque cada vez que tú vas a un aeropuerto, estamos hablando de haber derribado la Torre Gemela, cuando aquellos aviones la rompen y se desmorona. Esa torre, señores, yo creo que ustedes sepan que duraron 6 años, 7 años construyéndola. Y en menos de 45 minutos fue destruido ese símbolo del comercio mundial. Hasta hace poco fue que yo vine a asimilar, después que en el punto cero, vine a asimilar de que ya eso no existía. Porque el ver que eso se desmoronara así, es como algo que el mundo nunca pensó que iba a haber. Fue un evento increíble. Aquí esto de París ha afectado tanto por lo que representa la simbología de Francia para el mundo. De todas maneras... Pero es importante que la gente sepa que la vida humana es lo que hay que preservar y que las luchas de poder nunca van a estar por encima de la condición humana. La mayoría de los seres humanos lo que quieren es paz. Es una minoría la que propicia las guerras. Y cada muerto pesa en la conciencia de la humanidad. No solamente que sean franceses, sirios, no importa. Árabes, que haya muerto
por un error de cálculo de una bomba que cae en una escuela o que haya muerto explotado. Todo eso está en la conciencia de la humanidad y nos preocupa porque en una época como esta debimos haber superado la barbarie. Pero recuérdese, si nos vamos un poquito más para atrás en la historia, recuerdo ahora, en Babilonia, ¿quiénes vivían? Caldeos, asirios, medos y persas. Los medos y los persas. Los medos y los persas, que era un imperio. Sí. ¿Usted recuerda? Claro. En la historia. Entonces, pero ya en esa época estaba la trivialidad. Sí, sí, sí. Y entonces se fue fomentando. Y esas inmigraciones que vemos ahora son la descendencia de esa gente, los sirios. Claro. Sí. Caldeos y asirios, son sirios. Sí. Son la misma descendencia. Fíjate, Siria había tenido un desarrollo económico importante. Ahora, Claro. ahora uno de los pecados de Siria es que no tenía banco central. Al no tener banco central, no había posibilidad de manipular a través de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o algún organismo de control. Había tenido un desarrollo económico interesante, llega su presidente, Assad, al poder, pero resulta que la manera de llegar al poder no es como, digamos, está estructurado a nivel de las democracias occidentales, ¿verdad? Hay una cierta tradición, un cierto linaje. Por ejemplo, en el caso de Muammar Gaddafi había incluso una línea que tenía que ver con el liderazgo tribal, determinadas tribus, ¿verdad? Entonces hay mecanismos que se utilizan para el ascenso al poder que no son los que tradicionalmente se utilizan en Occidente. Y vuelvo y repito, el intento de trasplantar la democracia tal como la conoce Occidente ha sido un problema. Entonces, ahora todo el panorama se ha enrarecido, porque originalmente la Rusia estaba, digamos, del lado del presidente sirio, ¿verdad?, brindándole algún tipo de apoyo contra unos supuestos rebeldes que nadie sabe de dónde vinieron ni de dónde tuvieron tanto poder, y que son precisamente el ISIS, la gente del ISIS. Pero entonces ahora ese mismo ISIS va y ataca a Francia. Entonces, cuando Francia bombardea, ¿a quién está bombardeando? Esa es otra cosa. Cuando Francia bombardea a Siria, Esa es otra cosa. ¿a quién está bombardeando? O sea, es una situación bastante compleja. Vamos a continuar mañana, porque ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy, pero mañana tenemos más tiempo. Quédense ahí. Doctor. No sé, que no se queden. Duerman y entonces vuelvan a sintonizarnos. Para que tengan atención, no tengan déficit de atención. Para que no haya déficit de atención. Señores, gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana.